Buenas tardes a todos. El siguiente tema que hablaremos a continuación corresponde al manejo del cáncer gástrico según revisiones del año 2019 y año 2020. Estas revisiones fueron fundamentadas en las guías MAPS del año 2019 para el manejo de lesiones preneoplásicas y neoplásicas del cáncer gástrico. Estas guías son una declaración oficial actualizada de la Unión de las distintas sociedades europeas de gastroenterología y endoscopia y establecidas sobre una nueva evidencia y hacen recomendaciones sobre la evaluación diagnóstica y tratamiento de las personas con gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia y adenocarcinoma de estómago, actualizando las guías MAPS 1 del año 2012 y haciendo algunas comparaciones con las guías de la AGA del año 2019. Comenzamos definiendo el cáncer gástrico y van a corresponder a tumores gástricos malignos que corresponden a lesiones ocupantes de espacio en la pared gástrica de comportamiento agresivo y están representadas en un 90% por adenocarcinoma, linfoma, tumores estromales y tumores carcinoides, mientras que el resto de los subtipos histológicos representan el 5% y van a estar formados por tumores genómicos, schwannomas gástricos, tumores de células pequeñas, entre otros. Aunque el reconocimiento y el tratamiento temprano es posible, la mayoría de los casos se diagnostican en una etapa tardía y por lo tanto la mayoría de los pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer gástrico avanzado mueren a causa de la enfermedad, lo que le confiere un mal pronóstico a estadios avanzados del cáncer gástrico. El cribado y la vigilancia de las personas en riesgo pueden reducir la mortalidad por cáncer gástrico al permitir la detección y tratamiento temprano, a menudo mediante endoscopia en lugar de una cirugía más invasiva. Y es lo que denominamos tamizaje para el cáncer gástrico. En los países orientales cuentan con excelentes estrategias de tamizaje para el diagnóstico temprano de cáncer gástrico, a diferencia de países suramericanos donde no contamos con estrategias de tamizaje para cáncer gástrico, aunque actualmente en los países con mayor incidencia de cáncer gástrico cuentan con guías las cuales han sido publicadas por las distintas sociedades de gastroenterología de países suramericanos. En la epidemiología tenemos que según la base de datos de Globocan, para el año 2019 el cáncer de estómago fue la quinta neoplasia más frecuente y el tercer cáncer más mortal al nivel mundial. Es más frecuente en hombres, se diagnostica en la sexta o séptima década de la vida y debido a factores protectores como terapias de erradicación actualizadas para el Helicobacter, en terapias quimioprotectoras y disminución del consumo de carnes ahumadas en la dieta, hay actualmente una ligera disminución del adenocarcinoma tipo no cardial en relación al tipo cardial, el cual presenta una elevada incidencia debido a factores de riesgo como la obesidad. La incidencia es variable según la región, teniendo una mayor incidencia en países orientales, específicamente Japón, China y Corea, y en países suramericanos como Chile y Perú, en donde el número de pacientes por cada 100.000 habitantes corresponde a más de 12 casos, a diferencia de una incidencia media, pero nada despreciable, como es el caso de Venezuela, en donde el número corresponde a más de 5 casos por cada 100.000 habitantes. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener factores definitivos, como es el caso de la infección por Helicobacter pylori, sobre todo cuando hay expresión de los factores de virulencia tipo BAC-A y CAC-A, gastritis crónica atrófica, sobre todo cuando hay presencia de estados de acloridria, los cuales me producen un aumento de la proliferación bacteriana, activación de los mecanismos de defensa, producción de citoquinas, aumento de la actividad celular, disminución de la apoptosis y disminución de la reparación del ADN, lo cual me va a condicionar a estados preneoplásicos. La presencia de metaplasia intestinal y displasia, la presencia de pólipos adenomatosos, los cuales tienen una alta incidencia de transformación a displasia, el tabaquismo, la cirugía gástrica tipo Billroth-2, debido a la que tiene una mayor formación de reflujo duodenogástrico, presencia de gastritis alcalina y formación de estrados proinflamatorios y predisponentes para estados preneoplásicos. Presencia de factores genéticos, como es el caso de historia familiar de cáncer gástrico de primer grado, y síndromes genéticos como poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Lynch, síndrome de Peutz-Jeghers y poliposis juvenil. Dentro de los factores probables tenemos la alta ingesta de sal, la obesidad,
la presencia de úlcera gástrica debido a la alta incidencia de transformación o malignidad, y la anemia perniciosa cuando sospechamos de lesiones preneoplásicas como la gastritis autoinmune. Entre los factores de riesgo posibles tenemos el consumo de alcohol, el bajo estatus socioeconómico debido a una alta incidencia de consumo de nitrosaminas y la presencia de enfermedades preneoplásicas como la enfermedad de Menetrier. Por último, los factores cuestionables tenemos la dieta rica en nitratos y presencia de pólipos benignos como pólipos hiperplásicos y de glándulas fúngicas, que pueden estar relacionados con síndromes hereditarios y pueden tener una alta incidencia de transformación a displasia. Vamos a tener la cascada de carcinogénesis, la cual fue descrita por el doctor colombiano Pelayo Correa en el año 1970 y la definió como una serie de cambios progresivos histológicos donde hay una alta incidencia de factores predisponentes, en donde una mucosa gástrica normal puede evolucionar hasta un cáncer gástrico, en donde vamos a tener que una mucosa normal puede evolucionar a una gastritis crónica activa por la presencia de factores ambientales como el caso del Helicobacter pylori. A su vez, esta puede evolucionar a una gastritis atrófica, esta a su vez evolucionar a una metaplasia intestinal, y este paso puede estar acelerado por factores genéticos como es el caso de la expresión del gen P53, como en el caso de la infección por virus de Epstein-Barr, y la presencia de inestabilidad microsatelital, como es el caso de pacientes con antecedentes de cáncer colorectal. La metaplasia intestinal, a su vez, puede evolucionar a una displasia de bajo grado, esta a su vez a una displasia de alto grado para culminar en un cáncer gástrico. Este último paso puede estar acelerado por la presencia de factores genéticos predisponentes como la expresión del gen APC y el gen beta-catenina, como es el caso de los síndromes hereditarios. Algunos autores afirman que la gastritis atrófica asociada a infección por Helicobacter pylori puede tener una regresión a mucosa normal cuando hay erradicación de la infección por Helicobacter pylori y corrección de los estados proinflamatorios, a diferencia de la metaplasia intestinal, que tiene una baja incidencia de regresión, y los otros estados como las displasias, los cuales tienen una incidencia prácticamente nula de regresión. Vamos a tener otros factores predisponentes, como es el caso del consumo excesivo de sal, de reflujo biliar, deficiencia de vitamina C y deficiencias de betacaroteno, la presencia de estados de acloridria que aumentan la proliferación bacteriana, y en individuos genéticamente predispuestos, los cuales me pueden acelerar la progresión en la cascada de carcinogénesis de Pelayo Correa. Vamos a tener otros factores predisponentes, como es la presencia de pólipos gástricos, en donde tenemos que el pólipo glandular fúndico tiene un potencial neoplásico bajo, y cuando está presente en forma de pólipos esporádicos o asociados a o al consumo crónico de inhibidor de bomba de protones, va a tener una incidencia muy baja de transformación a displasia. Cuando son mayores de 1 centímetro, presentan una incidencia hasta del 2% de transformación a displasia, y cuando están asociados a poliposis adenomatosa familiar, presentan hasta un 30% de transformación a displasia. Los pólipos hiperplásicos van a tener un potencial neoplásico extremadamente bajo, y ellos van a estar asociados a desarrollos de neoplasias sincrónicas en la mucosa circundante. Los pólipos adenomatosos van a tener un potencial neoplásico alto. Ellos histológicamente se pueden clasificar como los pólipos de adenomatosos del colon en tubulares, tubulovellosos y vellosos, siendo los vellosos los que tienen una alta incidencia de transformación a displasia, cuando son mayor de 2 centímetros y tienen características histológicas de tipo vellosa, van a tener un riesgo hasta del 40% de transformación a displasia. Y cuando están presentes los pólipos adenomatosos, con pólipos adenomatosos múltiples, podemos tener la presencia de adenocarcinoma sincrónico hasta en un 30% de los casos. Y por último, los pólipos amartomatosos, los cuales son extremadamente raros, ellos van a estar en forma de pólipos esporádicos con un potencial neoplásico muy bajo, y cuando están asociados a síndromes como Peutz-Jeghers y síndrome de poliposis juvenil,
van a tener un riesgo hasta de 40% de transformación a displasia. Luego tenemos los síndromes genéticos, siendo el más común el cáncer gástrico hereditario difuso. Estos síndromes genéticos van a tener en común que van a ser enfermedades autosómicas dominantes y se presentan en edades tempranas. El cáncer gástrico hereditario difuso se relaciona con desarrollo de cáncer gástrico en edades tempranas. El síndrome de poliposis juvenil se relaciona con el desarrollo de múltiples pólipos juveniles en el tracto gastrointestinal. El síndrome de Peutz-Jeghers se relaciona con pigmentación mucocutánea y pólipos amartomatosos en el tracto gastrointestinal. El síndrome de poliposis adenomatosa familiar se relaciona con presencia de pólipos en colon, estómago, duodenos y periampulares, con un 90% de incidencia de pólipos glandulares y fúngicos y un 10% de pólipos adenomatosos. Y por último, el síndrome de Lynch, que se desarrolla con presencia de cáncer gástrico y de endometrio en edades tempranas y se caracteriza por criterios de sospecha según los criterios de Bethesda para síndrome de Lynch. Otros factores de riesgo tenemos lesiones preneoplásicas, como es el caso de las gastritis autoinmunes, el cual consiste en un proceso inflamatorio crónico de la mucosa gástrica corporal que conduce a una atrofia irreversible. Ella va a ser responsable de la presencia de la anemia perniciosa por la disminución del factor intrínseco. También vamos a tener los tumores neuroendocrinos, siendo los más comunes los tipo 1 o asociados a gastritis crónica atrófica, y los menos comunes, los tipo 3, los cuales se presentan de manera esporádica y son los que presentan metástasis más frecuentes. También tenemos otra lesión preneoplásica, como es el caso de la enfermedad de Menetrier, la cual consiste en una hipertrofia de pliegues gástricos con una secreción gástrica normal o disminuida asociada a una gastropatía pierde proteínas. Aquí tenemos una imagen endoscópica de la enfermedad de Menetrier, donde tenemos un pliegue gástrico aumentado de tamaño, el cual no disminuye con la insuflación de la cavidad gástrica y puede presentar un tamaño mayor a 5 milímetros. Luego tenemos un tumor neuroendocrino que se comporta como una lesión subepitelial, la cual puede formarse de la tercera o cuarta ecocapa y puede estar revestida por mucosa gástrica normal o mucosa gástrica hipervascularizada. Y luego la gastritis autoinmune, que va a estar caracterizada por la presencia de una atrofia gástrica extendida. Vamos a tener factores protectores, el cual se dividen en probables, como es el caso del consumo de ácido acetil salicílico e inhibidores selectivos de COX-2, los cuales tienen un nivel de evidencia muy baja, la terapia contra H. pylori, la quimioprevención y la detección temprana con niveles de evidencia más altos, los factores protectores posibles, como es el caso de consumos de estatinas, los cuales van a tener un efecto pielotrópico positivo, disminuyendo estados proinflamatorios, el consumo de frutas y verduras, como es el caso de las dietas mediterráneas, y dentro de los factores protectores cuestionables vamos a tener una dieta baja en sodio. La clasificación va a estar dada por clasificaciones microscópicas o histológicas, como es el caso de la clasificación de Viena, que se va a estar de acuerdo al grado de displasia. Vamos a tener la clasificación de Laura, en la cual es la más utilizada, y se clasifica en tipo intestinal, en donde vamos a encontrar estructuras tubulares similares a las glándulas intestinales, va a estar asociada a factores ambientales, y dentro de su mecanismo de etiopatogenia, su desarrollo corresponde al modelo de carcinogénesis de Pelayo Correa. El tipo difuso corresponde a células que infiltran la pared gástrica sin formar una clara masa tumoral y sin aspecto glandular. La edad de presentación son edades más jóvenes, tiene un peor pronóstico y dentro de su mecanismo de etiopatogenia se relaciona con síndromes hereditarios. Cuando tenemos de tipos difusos mal diferenciados, vamos a encontrar histológicamente presencia de vacuolas o células con forma de anillo en sello, lo cual le va a conferir un peor pronóstico al cáncer gástrico tipo difuso. Dentro de la clasificación macroscópica podemos tener, según su localización, y se divide en proximales o cardiales, las cuales corresponden a los tipos 2 de la clasificación de Seward o carcinomas cardiales verdaderos, y los tipos 3 de la clasificación de Seward o carcinomas subcardiales. Y
tenemos los de tipo distales, también denominados no cardiales, y esto consiste a tumores confinados al fondo, el cuerpo y el antro. Luego tenemos una clasificación según la invasión y se define por cáncer gástrico temprano cuando el tumor está confinado a la mucosa y submucosa, y cáncer gástrico avanzado cuando el tumor está avanzado a la muscular propia o más allá de la misma. Algunos autores afirman que el tiempo promedio para la evolución de un cáncer temprano a un cáncer avanzado va a ser aproximadamente de 3 a 6 años. Por último, tenemos la clasificación según la Sociedad Americana de Gastroenterología, en donde tenemos el cáncer gástrico esporádico, que representa la mayoría de los cánceres gástricos. Está presente en pacientes masculinos mayores de 55 años en países con alta incidencia de cáncer gástrico, y se da por la combinación de 2 o más factores ambientales. Luego tenemos el cáncer gástrico temprano, el cual está presente en pacientes menores de 55 años, es frecuente en sexos femeninos por factores hormonales y se cree que su etiología es debido a factores genéticos. Y luego tenemos el cáncer del muñón gástrico, el cual está presente en un 7% de los cánceres gástricos y corresponde a focos de displasia en el muñón gástrico en pacientes que se les realizaron gastrectomías o en pacientes que tienen cirugías por complicaciones de las úlceras pépticas, los cuales tienen procesos inflamatorios secundarios o presencia de reflujo duodenogástricos, así como también ciertos pacientes que tienen infección por virus de Epstein-Barr, lo cual se considera un agente carcinogénico. Por último, tenemos los cánceres hereditarios difusos, los cuales están relacionados a los síndromes hereditarios. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener que el cáncer gástrico temprano va a estar asintomático en un 80% de los casos, y cuando tenemos algún síntoma, el más característico va a ser la dispepsia orgánica en la mayoría de los casos. A diferencia del cáncer gástrico avanzado, en donde podemos tener hemorragias digestivas, disfagia, sobre todo en el tipo cardial, y dispepsia como el síntoma cardinal, y puede estar combinada con uno o más factores de riesgo, como es el caso de pérdida de peso, anemia, anorexia, mayor de 55 años, historia familiar de cáncer gástrico, esófago de Barrett, anemia perniciosa, antecedentes de cirugía gástrica o presencia de patologías premalignas como atrofia metaplasia o displasia. Cuando tenemos un tumor confinado al antro o píloro, vamos a tener una obstrucción del tracto de salida y va a estar caracterizado por síntomas como vómitos de retención. Otros síntomas menos frecuentes va a ser la ictericia, masa abdominal palpable, hepatomegalia, ascitis y síndromes paraneoplásicos, como es el caso de tromboflebitis, síndromes nefróticos, acantosis nigricans y dermatitis seborreicas. Vamos a tener presencia de ganglios periumbilicales y ganglios supraclaviculares cuando tenemos afectación ganglionar, y los sitios de metástasis más comunes van a ser el hígado, el peritoneo, los menos comunes van a ser el riñón, el cerebro y el hueso, y cuando tenemos afectación metastásica del ovario con presencia de células de anillo en sello, tenemos que tener una alta sospecha del tumor primario a nivel de la cavidad gástrica, debido a que puede estar asociado a un tumor de Krukenberg. Dentro del diagnóstico podemos encontrar alteraciones de laboratorio, como es el caso de la anemia, en lesiones premalignas tipo gastritis autoinmune, en sangre oculta en heces positivos, en hemorragias digestivas ocultas, hipoproteinemias en lesiones premalignas pierde proteínas, alteraciones en el hepatograma y elevación de fosfatasas alcalinas en metástasis hepáticas, presencia de marcadores tumorales tipo antígeno carcino embrionario y CA19-9 con una alta sensibilidad en cáncer avanzado, y los pexinógenos, el cual va a estar dado por el pexinógeno 1, el cual se forma a nivel del cuerpo y cardias, y el pexinógeno 2, que se forma a nivel del cuerpo, el antro y el duodeno. Cuando tenemos una disminución del pexinógeno 1, vamos a tener una alta sensibilidad para la presencia de atrofia gástrica. Cuando tenemos un aumento del pexinógeno 2 y en menor instancia el pexinógeno 1, vamos a tener una alta sensibilidad para la presencia de estadios inflamatorios secundarios de infección por Helicobacter pylori. Y cuando tenemos una disminución de la relación pexinógeno 1-2, vamos a tener la presencia de una atrofia gástrica extensa. Cuando tenemos
estados en donde la relación del pexinógeno 1,2 está disminuida y tenemos una prueba confirmatoria no invasiva con alta sensibilidad para Helicobacter pylori, tipo test de Uriasa o antígeno fecal negativo, vamos a tener una alta sensibilidad para la presencia de una atrofia gástrica extensa en donde la mucosa no va a proporcionar un ambiente adecuado para la proliferación del Helicobacter pylori, o podemos tener una atrofia gástrica tan extensa que nos va a arrojar un falso negativo para la infección del Helicobacter pylori. Dentro de los estudios de imagen vamos a tener que estos van a ser los de elección para la estadificación del cáncer gástrico. En él vamos a encontrar el ultrasonido endoscópico, en donde tiene una sensibilidad similar a la tomografía para el estudio de las adenopatías perigástricas con una sensibilidad del 60 al 80%. Pero esta sensibilidad va a ser superior a la tomografía en la estadificación local del estadio T, ya que permite distinguir las diferentes etapas de la pared gástrica, estudiar las diferentes ecocapas y definir la profundidad tumoral. Nos va a proporcionar una mejor valoración de las adenopatías, donde podemos distinguir características endoscópicas como las formas ovaladas, mayor de 10 milímetros, de bordes bien definidos, heterogéneas, las cuales va a ser características de ganglios con características de sospecha. Para la estadificación N podemos utilizar la punción por aguja fina guiada por ultrasonido endoscópico cuando tenemos dudas en el diagnóstico y tenemos o queremos realizar una estadificación específica de tipo N. Hay que tener en cuenta que el ultrasonido endoscópico tiene una alta sensibilidad en los estadios T1 y T2. No debe considerarse su uso rutinario para la estadificación, pero ella puede ser utilizada en cáncer temprano para precisar pacientes candidatos a tratamiento endoscópico, sobre todo en estadios T1M y T1SM1 o T1A. Algo muy importante es que el ultrasonido endoscópico puede presentar subestadificación en carcinomas histológicamente mal diferenciados, como vamos a ver en un ejemplo más adelante. Aquí tenemos un paciente que presenta a nivel endoscópico una lesión ulcerada con características de malignidad a nivel de la curvatura menor de antro, en donde a nivel de ultrasonido endoscópico se evidencia una imagen de aproximadamente 10 milímetros heterogénea de bordes definidos, donde tiene una extensión hasta la capa muscular. Cuando se realiza la cirugía, se obtiene una pieza quirúrgica que arroja un diagnóstico histológico de un adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal bien diferenciado. A diferencia de la imagen inferior, en donde evidenciamos a nivel de la incisura una lesión ulcerada con características de malignidad, el cual fue llevado a ultrasonido endoscópico, donde evidenciamos una masa de bordes mal delimitados, heterogénea, con ciertos focos hiperecogénicos que pueden corresponder a calcificaciones, y la cual tiene una extensión a la capa muscular propia. El paciente es llevado a cirugía gástrica y dentro de los hallazgos quirúrgicos tenemos que la extensión fue dada hasta la capa serosa. Y dentro del diagnóstico histológico obtuvimos un adenocarcinoma difuso mal diferenciado, lo que me corrobora que el ultrasonido endoscópico puede subestadificar los tipos histológicos mal diferenciados. Luego tenemos la tomografía. Hay que tener en cuenta que la de elección va a ser la tomografía multidetector o la tomografía de alta definición, la cual nos va a proporcionar cortes de 2.5 a 5 milímetros y nos va a dar un estudio o una estadificación TMN más específica. Es ideal la indicación de una tomografía con doble contraste, en donde se utilicen contrastes orales de 200 a 400 mililitros para una adecuada distensión de la cavidad gástrica.
La tomografía multidetector muestra la pared gástrica en 3 capas: mucosa, submucosa y muscular propia adherida a la serosa. Y tiene resultados comparables con el ultrasonido endoscópico para la estadificación T y N. Ella permite estadificar la metástasis a distancia, y lo ideal es solicitarla con doble contraste de tórax, abdomen y pelvis para una adecuada estadificación TMN. Y la tomografía va a tener una mayor sensibilidad en los estadios T3 y T4. Haciendo un resumen de la clasificación TMN, vamos a tener que el estadio T nos va a definir la profundidad de la invasión tumoral, el estadio N nos va a definir el número de ganglios involucrados, y el tipo M nos va a definir la presencia o no de metástasis a distancia. Aquí observamos distintos cortes axiales a nivel de abdomen, en donde vemos en la primera imagen de la izquierda una lesión a nivel de la curvatura menor, redondeada, heterogénea, hipodensa, con una lesión central con poca atenuación que puede corresponder a la presencia de una ulceración, y también tenemos la presencia de infiltración de la grasa perigástrica y de las estructuras vecinas, lo cual va a corresponder a un estadio T4. En la imagen del medio observamos distintas imágenes redondeadas mayor de 10 milímetros, hipodensas, heterogéneas, con bordes bien definidos, tanto a nivel distal como a nivel regional, y corresponden a ganglios con características de sospecha. Y en la imagen de la derecha observamos una lesión con una forma irregular, difusa, que infiltra tanto la curvatura mayor como la curvatura menor, la cual puede corresponder a una linitis plástica, con una presencia de heterogeneidad en las densidades, debido a que presenta hipo e hiperdensidades, y presenta un ganglio con características de sospecha a nivel regional, que puede corresponder a un ganglio metastásico. También evidenciamos múltiples imágenes redondeadas, heterogéneas, con forma de diana, diseminadas a nivel del parénquima hepático, y posiblemente corresponden a metástasis hepáticas, donde también evidenciamos presencia de líquido acítico. Dentro de los estudios de extensión, tenemos que el PET scan tiene poca sensibilidad en el cáncer gástrico, debido a que muestra poca avidez para la captación del radiofármaco o la fluorodesoxiglucosa. El PET scan en la vigilancia posterior al tratamiento, ya sea quirúrgico o adyuvante, no demostró mayor sensibilidad en comparación a ultrasonido endoscópico o tomografía multidetector. En cambio, la resonancia tiene resultados comparables con la tomografía multidetector, pero ella va a tener una mayor sensibilidad para estudiar las lesiones metastásicas a nivel pélvica, debido a que ella nos va a delimitar de manera más específica las estructuras pélvicas, así como también para el estudio de los tumores de Krukenberg, debido a que este tumor va a tener una alta captación de gadolinio. Se recomienda la laparoscopia en pacientes con enfermedad resecable para verificar la resecabilidad y evitar las laparotomías innecesarias. Si se está considerando quimioterapia neoadyuvante, o se está sospechando de carcinomatosis peritoneal, o cuando hay duda diagnóstica con los estudios de extensión, se puede hacer citología del líquido peritoneal. Dentro del diagnóstico con endoscopia digestiva alta, se puede definir como el estudio de elección para la detección del cáncer gástrico. Él presenta una baja sensibilidad para la detección y diagnóstico del cáncer gástrico temprano, pero una alta sensibilidad para el diagnóstico del cáncer gástrico avanzado. Presenta baja precisión para la evaluación de hallazgos endoscópicos premalignos, por lo que no se recomienda establecer diagnóstico, y estadificación solo con endoscopia digestiva con luz blanca. Cuando tenemos presencia de cromoendoscopia y personal capacitado, debemos hacer utilización de la misma. Cuando no tenemos presencia de ella, debemos hacer la evaluación con la luz blanca y aplicar los protocolos de toma de biopsia establecidos en las guías de manejo. La cromoendoscopia es superior a la endoscopia con luz blanca para el diagnóstico de lesiones premalignas, pero según las guías de manejo,
con una adecuada semiología endoscópica aplicada a las lesiones neoplásicas y preneoplásicas, con una toma sistematizada de biopsias, podemos tener una sensibilidad diagnóstica hasta de un 80%. Vamos a tener ciertas recomendaciones para realizar una adecuada endoscopia de tamizaje para el cáncer gástrico. Estas recomendaciones nos van a proporcionar una endoscopia de alta calidad. Ella va a estar dividida en recomendaciones preendoscópicas, en donde tendremos una adecuada preparación, sedación y tiempo y uso adecuado de antiespasmódicos, recomendaciones endoscópicas con una adecuada limpieza, con una evaluación sistemática, la utilización de cromoendoscopia en caso de estar disponible y la aplicación de biopsias sistematizadas, y recomendaciones postendoscópicas para el tratamiento, la vigilancia y el seguimiento adecuado. Entonces, vamos a tener que no se recomiendan ayunos prolongados, se recomiendan ayunos con 4, máximo 6 horas y con una ingesta continua de agua para obtener buenos resultados. Se recomienda una adecuada colaboración del anestesiólogo, donde debemos tener una buena sedación del paciente. Se recomienda una duración de la endoscopia de más de 7 minutos, incluso hasta 15 minutos. Se recomienda la utilización de antiespasmódicos como la iosina, la cual está contraindicada en pacientes cardiópatas y con sospecha de hilio paralítico, el glucagón, la cual está contraindicada en pacientes diabéticos, y el aceite de menta es usado en países occidentales como antiespasmódicos, teniendo en cuenta que ellos van a tener una alta sensibilidad en la disminución del peristaltismo gástrico para un adecuado estudio de la mucosa gastrointestinal. Luego tenemos la utilización de N-acetilcisteína en combinación con dimeticona para una adecuada preparación de la mucosa gastrointestinal, teniendo en cuenta que la N-acetilcisteína va a disminuir la producción de moco gástrico y la dimeticona va a disminuir la tensión superficial de las burbujas, disminuyendo la espuma a nivel de la mucosa gástrica. Se preparan en 100 mililitros de agua agregando 200 miligramos de simeticona y 500 miligramos de N-acetilcisteína, y se da 30 minutos antes de la endoscopia digestiva superior. Se recomienda una limpieza adecuada de la mucosa con agua y una insuflación adecuada, la utilización de un sistema de estudio sistematizado en donde se deberían de estudiar los distintos cuadrantes para hacer una adecuada identificación de los puntos ciegos, como es el caso de la cara posterior y la curvatura menor, en donde la Sociedad Japonesa de Gastroenterología nos proporciona una clasificación denominada clasificación de Yao para el estudio sistematizado de los distintos segmentos de la cavidad gástrica, identificación de lesiones preneoplásicas. Se recomienda la utilización de cromoendoscopia en caso de estar presente, la aplicación de tomas de biopsia sistematizadas según las guías de manejo, y la aplicación de según las guías de manejo de las escalas de Olga y Olguín para el estudio y la reestadificación del riesgo para las lesiones preneoplásicas en pacientes con cáncer gástrico. Luego tenemos dentro del diagnóstico el estudio de las lesiones premalignas, en donde vamos a tener primero la atrofia gástrica, la cual va a estar definida por la pérdida de glándulas parietales y glándulas nativas, y van a ser reemplazadas por fibrosis. La atrofia gástrica con luz blanca va a estar caracterizada por una mucosa pálida, la ausencia o disminución de los pliegues, la presencia del borde de la atrofia, la cual nos divide la atrofia de una mucosa gástrica normal, como observamos en la imagen inferior derecha, la visualización del patrón vascular debido a la pérdida glandular, y en estados avanzados vamos a tener ligera elevación o depresión, convergencia anormal de pliegues, presencia de nodularidad y pérdida de la vascularización, la cual nos tienen que dar una alta incidencia de sospecha y mayor vigilancia. Vamos a tener una clasificación endoscópica para estudiar la extensión de la atrofia, denominada clasificación de Kimura-Takemoto, en donde vamos a evaluar la extensión de la atrofia o apertura de la atrofia desde el antro hacia las porciones proximales, como son el fundus y el cardias, en donde tenemos que en estadios C1 y C2 vamos a tener una extensión de la atrofia a nivel del antro y a nivel del cuerpo bajo, en donde podemos incluir
las dos curvaturas y las dos caras del estómago, y esta va a estar definida por una atrofia leve. En estadios C3 y O1 vamos a tener una extensión de la atrofia a nivel del cuerpo medio, incluyendo ambas curvaturas y ambas caras del estómago, y esta va a estar definida por una atrofia moderada. Y por último, los estadios O2 y O3, en donde tenemos una extensión de la atrofia en cuerpo alto, en donde podemos incluir ambas caras, ambas curvaturas, el cardias y el fundus. Y esta va a estar caracterizada por estadios de atrofia severa. Cuando utilizamos colorantes especiales en la cromoendoscopia vital, tenemos que el índigo carmín al 0.25% evalúa los surcos interarea gastricae, recordando que el área gastricae van a ser zonas poligonales que desde el punto de vista histológico va a corresponder a un conglomerado de glándulas gástricas. Cuando este conglomerado normal de glándulas gástricas es sustituido por tejidos fibróticos, se van a formar estos surcos interarea gastricae, los cuales van a ser teñidos por el índigo carmín y nos van a dar presencia de 3 patrones de atrofia. El primer patrón se denomina patrón punteado, que corresponde a una atrofia leve. El segundo patrón se denomina patrón agrietado, corresponde a una atrofia moderada. Y el tercer patrón corresponde a un patrón moteado y corresponde a una atrofia severa. Con la utilización de cromoendoscopia virtual, vamos a tener que con NBI podemos utilizar la clasificación de Nishikawa, en donde podemos evaluar también los patrones de atrofia, en donde tenemos un patrón punteado, un patrón agrietado y un patrón moteado. Ellos van a corresponder específicamente a una atrofia leve, que corresponde al patrón punteado, una atrofia moderada, que corresponde al patrón agrietado, y una atrofia severa, que corresponde al patrón moteado. Ellos también se pueden estudiar con una endoscopia con luz blanca, pero la sensibilidad va a ser menor. Cuando tenemos la presencia de un patrón punteado e infección por el Helicobacter pylori, tenemos que la erradicación de la infección nos puede proporcionar una regresión de la atrofia. En cambio, cuando tenemos la presencia de un patrón moteado, independientemente que erradiquemos el Helicobacter pylori, la regresión de la atrofia va a ser mucho menor. La siguiente lesión premaligna que vamos a estudiar es la metaplasia intestinal, la cual corresponde a una sustitución de un tipo de epitelio a otro similar, pero con una actividad mitótica acelerada y con una acelerada formación de células displásicas. Ella se clasifica en metaplasia completa e incompleta desde el punto de vista histológico, y también la podemos clasificar en metaplasia mixta cuando tiene un componente de metaplasia completa y un componente de metaplasia incompleta. Desde el punto de vista histológico, la metaplasia intestinal completa va a estar caracterizada por células absortivas, células de Paneth, con presencia de ribete en cepillo y microvellosidades, lo cual le va a conferir un fenotipo de tipo intestino delgado. Ellas van a tener una secreción a través de las glándulas, de sus glándulas de cialomucinas, a diferencia de la metaplasia intestinal incompleta, que desde el punto de vista histológico van a corresponder a células tubulares, ausencia de células de Paneth, y va a tener un fenotipo que corresponde a tipo colónico, y ella se va a caracterizar por la secreción de cialomucinas, la cual la subclasifica en tipo 1A, y la secreción de sulfomucinas, la cual la clasifica en tipo 1B. Estas mucinas se van a detectar a través de inmunohistoquímica, y la presencia de esta glicoproteína va a estar caracterizada o va a estar relacionada con estados inflamatorios, con cuando estamos en presencia de cialomucinas por la metaplasia intestinal completa, y
cuando tenemos sulfomucinas en metaplasia intestinal incompleta, va a estar relacionada con estados preneoplásicos. Entonces, la metaplasia intestinal con luz blanca se va a caracterizar por la presencia de placas blanquecinas ligeramente elevadas, y ellas van a estar rodeadas de áreas rosadas pálidas en la mucosa o rojo moteadas. Este patrón endoscópico puede estar presente en tres tipos. El primer patrón va a ser el patrón focal, en donde estas características van a estar predominantemente en antro. El segundo patrón se denomina maestrance o en empedrado, en donde este patrón va a ser predominante a nivel de curvatura menor. Y el último patrón, denominado difuso, en donde las características endoscópicas van a predominar a nivel de curvatura mayor, siendo este último el que se asocia a mayor incidencia de metaplasia incompleta y transformación a adenocarcinoma gástrico. La cromoendoscopia vital en metaplasia intestinal se obtiene a través de la instilación de índigo carmín con un 70% de sensibilidad para identificar los surcos interarea gastricae. La utilización del ácido acético instilado al 1.5% y dejándolo actuar en un tiempo aproximado de 40 segundos a 1 minuto en la mucosa gástrica, en donde vamos a tener una pérdida, una desnaturalización reversible de las proteínas, que se va a caracterizar por una hiperemia, en donde esta hiperemia se va a definir por un aceto blanqueado, en donde la metaplasia intestinal va a estar presente con una sensibilidad del 85%. En la imagen inferior izquierda observamos la mucosa del cuerpo gástrico con presencia de una atrofia extensa con presencia intercalada de metaplasia intestinal con las características endoscópicas ya mencionadas. En la imagen de la derecha observamos una mucosa nodular con la presencia de una lesión sospechosa elevada, definida o clasificada por la clasificación de París en una lesión tipo 1B más una lesión 2C, en donde se le aplicó índigo carmín y se evidencian zonas focales con aceto blanqueado, los cuales tienen una alta sensibilidad para la presencia de metaplasia intestinal. Luego tenemos la utilización de cromoendoscopia virtual, en donde con magnificación podemos tener dos patrones: el patrón granular o de granos de café, que es altamente específico para metaplasia completa, y el patrón vellositario, el cual va a ser altamente específico para la metaplasia incompleta. Luego tenemos que con NBI podemos encontrar dos signos que tienen una alta sensibilidad diagnóstica para la metaplasia intestinal, como es el caso del signo de la cresta azul, el cual corresponde a un aumento de la reflectancia por las células en ribete en cepillo a través de la absorción del haz de luz en un ancho de banda estrecho, así como también la presencia de sustancia blanca opaca, que corresponde a la sustitución del material inflamatorio y va a ocupar la zona que corresponde al epitelio marginal de la cripta. Otra lesión premaligna va a ser la displasia, la cual se divide en bajo y alto grado, en donde la displasia de alto grado, las células displásicas van a estar a nivel intramucoso, y en la displasia de bajo grado, las células displásicas solo van a estar a nivel superficial de la mucosa. Las características con luz blanca van a tener una baja sensibilidad y van a estar dadas por ciertas características difusas, como es el caso de diferencias en la coloración de la mucosa, la pérdida de la vascularización, presencia de depresiones o elevaciones, presencia de nodularidad, engrosamiento y convergencia anormal de los pliegues, y esta va a tener una sensibilidad del 50% y una especificidad del 60%. Con cromoendoscopia virtual tipo FAIS
podemos evidenciar un aumento de la vascularización dentro del epitelio marginal de la cripta, en donde vemos patrones de neovascularización dentro de las estructuras con aspecto velloso o con aspecto granular. Para el diagnóstico del cáncer gástrico temprano, tenemos que la aplicación de la semiología endoscópica va a estar dada por la clasificación de París, en donde tenemos lesiones protuidas, lesiones superficiales y lesiones excavadas. En la imagen de la derecha, en la parte superior, observamos la presencia de una imagen elevada a nivel focal en la mucosa y va a estar dada por una lesión tipo 02A más una lesión tipo 02C. Hay que tener en cuenta que dentro de las características endoscópicas para el cáncer gástrico vamos a tener cambios de coloración, alteraciones estructurales de la mucosa o presencia de vascularización a nivel de la mucosa. Dentro de la magnificación vamos a tener que podemos utilizar el patrón MESDA-G, el cual está definido por la Sociedad Japonesa de Gastroenterología, en donde ellos afirman que la presencia de una línea de demarcación en combinación de patrones de alteración tanto vascular como glandular pueden tener alta sensibilidad para el diagnóstico de cáncer gástrico. Aquí tenemos un algoritmo en donde nos dice que si tenemos ausencia de la línea demarcatoria, podemos hacer un diagnóstico definitivo de una lesión no cancerosa. En cambio, si tenemos la presencia de una línea demarcatoria y tenemos la presencia en combinación de una alteración tanto del patrón glandular como del patrón vascular o la alteración de ambos, podemos tener un diagnóstico definitivo de cáncer gástrico. Pero si tenemos la línea demarcatoria y tenemos ausencia de ambos tipos de alteración de los patrones, tanto vascular como glandular, podemos tener ausencia de una lesión de tipo neoplásica gástrica. En la imagen inferior derecha observamos los distintos patrones de la mucosa, donde vemos un patrón regular, un patrón irregular y un patrón ausente, y los distintos patrones vasculares caracterizados por un patrón regular, un patrón irregular tortuoso y un patrón ausente. Para el diagnóstico del cáncer gástrico avanzado con luz blanca vamos a tener la clasificación de Borman, el cual va a estar dado por el tipo 1, en donde observamos una lesión polipoidea, el tipo 2, en donde observamos una lesión de tipo ulcerada, el tipo 3, en donde observamos una combinación tanto de una lesión polipoidea con una lesión ulcerada, o podemos tener la presencia de una úlcera con bordes elevados. Y el tipo 4, o linitis plástica, en donde observamos una lesión difusa infiltrante con presencia de reacción desmoplásica. Hay que tener en cuenta que la clasificación tipo 1 y 2 de Borman va a tener una alta relación con el cáncer gástrico de tipo intestinal. En cambio, los tipos 3 y 4 van a tener una alta relación con los cáncer gástricos de tipo difuso. Dentro del protocolo de biopsia vamos a tener que en las lesiones preneoplásicas se aplicará el protocolo de Sidney o biopsias dirigidas por cromoendoscopia el caso de tenerlas. Este protocolo de Sidney va a estar dado por la toma de 5 biopsias, 2 biopsias de cuerpo, 2 biopsias de antro y una biopsia de incisura. Específicamente, las biopsias de antro se deberían de tomar tanto en curvatura mayor como en curvatura menor de antro, a 3 centímetros del píloro. Las biopsias de incisura se toman en cualquier parte de la incisura, y las biopsias de cuerpo se toman a 4 centímetros de la incisura en curvatura menor y a 6 centímetros del fundus en la curvatura mayor, o entre cuerpo alto y cuerpo medio. En el cáncer gástrico temprano o avanzado de tipo ulcerado, o según la clasificación de París, el tipo 2C y el tipo 3,
o el Borman tipo 3 y el tipo 2 y tipo 3, vamos a tener que se toman 8 biopsias en los 4 cuadrantes de la úlcera, incluyendo la base y los bordes. Y este protocolo de biopsias también se aplica cuando tenemos úlceras con características de sospecha, como es el caso de las características que ya mencionamos en el seminario de enfermedad ulceropéctica. El resto de los cánceres avanzados o tempranos se recomienda tomar de 8 a 10 biopsias aleatorias o dirigidas por cromoendoscopias en caso de tenerlas. La vigilancia se va a realizar a través del score de atrofia o metaplasia Olga-Olguín. Este score fue descrito por el grupo de Sidney en el año 2005 para la estratificación de riesgo del cáncer gástrico a través del estudio de las lesiones preneoplásicas, en donde podemos encontrar tanto a nivel del cuerpo como a nivel del antro la presencia de o ausencia tanto de atrofia y metaplasia, la presencia de atrofia o metaplasia leve, de atrofia o metaplasia moderada o atrofia o metaplasia severa, las cuales nos va a definir 4 estadios, siendo el estadio 1 y 2 estadios con alta sensibilidad para alta sensibilidad para definir eh, cáncer gástrico de bajo riesgo, y estadios 3 y 4 vamos a tener que son estadios con alta sensibilidad para definir cáncer gástrico de bajo riesgo, de alto riesgo, perdón. Luego tenemos el método de seguimiento definido por las guías MAPS 2, en donde vamos a tener que tomas de biopsias, tanto guiadas por cromoendoscopia como en tomas de biopsias a través del protocolo de Sidney, nos puede arrojar infección por Helicobacter pylori, en donde debemos hacer una erradicación de la infección y podemos tener pacientes con atrofia gástrica o metaplasia intestinal, y esto a su vez nos puede dar 3 escenarios. El primer escenario va a ser una leve o moderada atrofia solo en el antro sin metaplasia, en donde en estos casos no debemos hacer vigilancia. El segundo escenario, vamos a tener una metaplasia solo en antro o una metaplasia solo en cuerpo, en donde si tenemos asociados factores de riesgo como historia familiar de cáncer gástrico, una metaplasia incompleta, una gastritis autoinmune o una Helicobacter pylori persistente, si tenemos asociación de estos factores de riesgo, es recomendable hacer un seguimiento con cromoendoscopia, con tomas de biopsia focales y un estudio con endoscopia de luz blanca y toma de biopsias con protocolo de Sidney cada 3 años. Si no tenemos asociación de estos factores de riesgo, no se recomienda hacer seguimiento. Y el último escenario, si tenemos una atrofia o una metaplasia combinada tanto en cuerpo como en antro y tenemos factores de riesgo asociados como historia familiar de cáncer gástrico, en presencia de estos factores de riesgo se recomienda realizar una cromoendoscopia con tomas de biopsia focales, y en caso de no tenerlas se recomienda el estudio con endoscopia con luz blanca y protocolo de Signes cada 1 a 2 años. Si no tenemos asociados estos factores de riesgo, se puede hacer el seguimiento hasta cada 3 años. El siguiente escenario es cuando tenemos pacientes con displasia. En presencia de displasia se recomienda enviar al paciente a un centro especializado. Si en este centro se realiza una cromoendoscopia con magnificación y se detecta una lesión visible, se recomienda hacer una resección de la lesión, se recomienda hacer una reevaluación con cromoendoscopia y se puede hacer un seguimiento con endoscopia de luz blanca cada año. En caso de no haber presencia de lesiones visibles, se recomienda un seguimiento con cromoendoscopia, endoscopia de alta definición, cada 6 meses para displasia de alto grado y cada 12 meses para displasia de bajo grado. En caso de no tener una lesión visible, se recomienda una nueva endoscopia con cromoendoscopia y alta definición para reestadificar la gastritis.
en un estudio multicéntrico en una población de 400 pacientes, la cual fue publicada por la Sociedad Japonesa de Endoscopia en el año 2017, se concluyó que estadios de Olga-Holguín tipo 3 y 4 tienen una alta correlación con pexinógenos séricos disminuidos. Entonces, cuando tenemos pacientes con pexinógenos por debajo de 36 nanogramos por mililitro, o pacientes con la relación de pexinógeno 1,2 por debajo de 2,3 nanogramos por mililitro, va a tener una alta sensibilidad para correlacionarse con estadios de atrofia a través del sistema Olga-Holguín representados por los estadios 3 y 4. Dentro del tratamiento vamos a tener que en los estadios T1A y N0 podemos utilizar la resección endoscópica, en donde tenemos que respetar ciertas características endoscópicas, como es el caso de estadios o estadios histológicos bien diferenciados, lesiones menor de 2 centímetros y de tipos no ulceradas. Para el caso de estadios T1A, N1, se recomienda gastrectomías con linfadenectomía tipo D2 o con extracción del grupo ganglionar D2. En los estadios T1A, N3 y T1, N2 y N3, se recomienda gastrectomía con linfadenectomía D2 y combinación con quimioterapia adyuvante. En los estadios T1B se recomienda gastrectomía con linfadenectomía D1 y extracción de ganglio centinela en caso de estar presente. En los estadios T1B, N1 se recomienda gastrectomías con linfadenectomía D2 y en los estadios N2 y N3 se recomiendan gastrectomías con linfadenectomía D2 y combinación de quimioterapia adyuvante. En los estadios T2 se recomienda gastrectomías con linfadenectomías D2. En los estadios N1, N2 y N3 se recomienda linfadenectomía D2 con quimioterapia adyuvante en combinación. En los estadios T3 y T4 se recomienda también gastrectomías con linfadenectomías D2 y combinación con quimioterapia adyuvante. Para los estadios avanzados tipo T4B se recomiendan gastrectomías con linfadenectomías D2 más resección extendida con combinación de quimioterapia adyuvante en cada uno de los estadios y combinaciones tanto N1, N2 y N3. Para el caso de la resección endoscópica, podemos tener ciertas características para definir cada una de las técnicas endoscópicas que podemos utilizar. Cuando tenemos un carcinoma de tipo intestinal bien diferenciado y en una lesión no ulcerada y menor de 20 milímetros, podemos aplicar la utilización de una resección endoscópica tipo mucosectomía. Si tenemos una lesión mayor de 2 milímetros, pero menor de 30 milímetros, de tipo no ulcerada, bien diferenciada, tipo intestinal, podemos aplicar disección endoscópica de la mucosa. Y en lesiones ulceradas o mayor de 30 milímetros, no se recomienda terapia endoscópica. Así como también en las lesiones mal diferenciadas histológicamente o de tipo difuso, no se recomienda terapia endoscópica. Dentro del tratamiento hay que tener en cuenta que en los cánceres avanzados hay hasta un 70% de diseminación ganglionar que no tiene expresión clínica. Por vía linfática se disemina a los distintos grupos ganglionares que la Sociedad Japonesa de Endoscopia lo puede dividir en 3 niveles. El nivel 1 se denomina nivel perigástrico y está dado por los ganglios paracarial derecho e izquierdo, de la pequeña curvatura, gran curvatura, supra e infrapilóricos. Los niveles gástricos periarteriales dados por los ganglios que siguen a las arterias que irrigan el sistema gastrointestinal, como es el caso de la coronaria estomática, arteria hepática, tronco celíaco, hilo esplénico y arteria esplénica,
Y el tercer nivel ganglionar corresponde a los ganglios que están a distancia del tubo digestivo o a distancia de la cavidad gástrica, como es el caso de los ganglios del pedículo hepático, los retropancreáticos, de la raíz del mesenterio y del mesocolon transverso y los paraórticos. Hay que tener en cuenta que tanto la resección endoscópica como la resección quirúrgica puede estar caracterizada por tres tipos de resección. La R0, vamos a tener bordes quirúrgicos negativos sin afectación linfovascular. En el R1 vamos a tener bordes quirúrgicos microscópicos positivos y la resección R2 vamos a tener bordes quirúrgicos macroscópicos positivos. En los cánceres gástricos difusos vamos a tener que deben incluir tanto terapias con trastuzumab y terapias biológicas con ramucirumab, los cuales han demostrado ser una quimioterapia de segunda línea para los cánceres gástricos de tipo metastásicos. Dentro del pronóstico vamos a tener que el cáncer gástrico temprano tiene una sobrevida mayor al 80% a los 5 años, sobre todo si es diagnosticado y tratado a tiempo. El cáncer gástrico se diagnostica en estado metastásico o con compromiso linfático en el 70% de los casos, con una sobrevida global en estados avanzados del menos del 30% en 5 años. Los tumores mayores de 5 centímetros es un factor asociado a pobre sobrevida independiente del estadio N, y la sobrevida según el estadio TMN va a estar caracterizada por estadio 1 más de 80%, estadio 2 más del 70%, estadio 3 más del 50% y estadio 4 hasta menos del 30%. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.